Hola, profe, yo soy la alumna Diana Valeria López Bustamante del segundo B y en este video le hablaré sobre mi proceso de lectoescritura de preescolar a preparatoria. Empezando con preescolar, puedo decir que, como yo aprendí fue a lo que mi mamá me ha dicho, porque yo no recuerdo muy bien esta etapa, fue de que yo aprendí con la grafomotricidad, trazando y así, porque iba preparando mi mano, mi muñeca para la escritura, ¿no? También a esta edad la maestra nos enseñaba las vocales. Mi mamá decía que nos enseñaba con canciones, que así la aprendí más rápido, que sí aprendí las vocales, que me sabía toda la canción, pero que aún no distinguía. Entonces la maestra lo que hizo fue enseñarnos, pero con lo relacionáramos con nombres de caricaturas o así. Por ejemplo, la A de Alvin y las ardillas, y así iba aprendiendo. También a esa edad mi familia tuvo un impacto grande que hizo que yo aprendiera. Por ejemplo, mi mamá, pues ella se sentaba conmigo todas las tardes. Mi tía, por ser maestra de preescolar, siempre me ayudaba, me enseñaba cosas nuevas. También mi abuelita en esa edad platicaba mucho conmigo, entonces eso hizo como que mis palabras, o aprendiera palabras nuevas, o no sé. Mi abuelita también tuvo, como lo digo, un gran impacto. Mi abuelito, y así, por ser la primera nieta, como que me daban mucha atención. Y la maestra que impactó mucho en mí fue la maestra Marisol, que pues era una maestra que era muy didáctica, era muy innovadora, tenía carácter, eso sí, tenía un carácter fuerte, pero yo creo que eso nos sirvió y me ayudó a mí mucho, pues para que yo aprendiera, porque mi mamá pues siempre me ha dicho que he sido de mano dura, se podría decir. Entonces que me hablen así, golpeado, no sé, pues hace que pues hizo en ese momento en preescolar de que pues yo aprendiera. Bueno, y en primaria, en esta etapa, lo que yo recuerdo es que hacía muchos dictados. Entonces con los dictados pues aprendí a escribir más rápido, la ortografía de algunas palabras, porque había maestro que los revisaba, y si los dictados en las palabras no estaban bien o no las escribíamos bien, pues nos los corregía o hacía que lo copiáramos o que lo volviéramos a hacer, y así. También ahí pues aprendí el abecedario. Y en primaria el maestro que impactó en mí fue el maestro Toñito, porque el maestro Toñito era igual muy didáctico. Lo que tenía él es que era muy paciente, y conmigo siento que en primaria pues sí, eso como que los maestros deberían tener, o sea, debió de haber, y sí fue así, de que me tuviera mucha paciencia, pues porque como que era una niña, la verdad siempre he sido un poquito distraída. Entonces el maestro, como era muy paciente, pues siempre me explicaba de mejor manera. Y con qué más, pues sí, siempre estaba al tanto y al pendiente. Y aquí en primaria igual mi familia impactó mucho, porque bueno, en el caso de mi mamá, pues mi mamá estaba un poquito ausente por el trabajo, pero nunca faltaba quien me ayudara. Por ejemplo, mi tía, la que es maestra de preescolar, siempre me ayudó con mis tareas. De primero a cuarto me ayudaban con mis tareas. Ya de quinto a sexto ya lo hacía por mi propia cuenta. Pero ella en mi lectoescritura me ayudó porque me leía cuentos y así, o me daba cuentos. O por ejemplo, mi abuelita, como igual es maestra
ya jubilada de preescolar, ella tenía muchos libros animados y así. Entonces, como siempre he sido más visual, me llamaba mucho la atención. Entonces lo que hacía era agarrar un libro y, por ejemplo, si iba a ir al baño, me metía con el libro al baño y lo leía. Me recuerdo que había un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo recuerdo muy bien porque era de un niño que iba al baño, no sé, algo así. Y yo siempre leía ese cuento. Y hasta me sabía lo que decía. Entonces en esa parte mi abuelita me ayudó mucho porque me daba los cuentos. Me decía, Dianita, aquí hay cuentos, ahí se lo van a leer y así. Y mi abuelita de parte de mi papá me regaló mi primer teléfono. Creo que estaba de segundo de primaria. No recuerdo muy bien. Me regaló mi primer teléfono y eso me impulsó a yo querer aprender rápido a escribir porque quería hablar por el teléfono con ella y comunicarme. Al principio lo hice con la ayuda de mis padres. Ellos me ayudaban, por ejemplo, a poner las palabras, pero siempre me explicaban. Por ejemplo, si me decían, le escribía, nos vemos mañana, mamá. Ellos me ponían, mira, así se escribe. Ellos le enviaban al otro día, como le escribía lo mismo y hablábamos lo mismo, pues, de cómo estás y así, y en la noche siempre hablábamos. Pues yo ya sabía lo que le iba a escribir, ya tenía como la noción de lo que había escrito en la noche anterior. Entonces eso fue un gran apoyo, la verdad, para que yo aprendiera a escribir y a leer más rápido. Y ahora voy a hablar de secundaria. En secundaria, pues, lo que me ayudó fue que pues los maestros eran muy, algunos, no todos, eran muy igual didácticos, y lo que tenían ellos es que dejaban muchas investigaciones. Entonces yo ahí leía mucho, pues. Teníamos un maestro especialmente que se llamaba Boanerges y otro que se llamaba Luis. El maestro Boanerges era de español. Ese maestro, recuerdo que pues nos daba que leyéramos cuentos, incluso que inventáramos también nosotros nuestros propios cuentos. Leyendas también, que expusiéramos leyendas. ¿Qué más? En primaria en secundaria lo que me ayudó fue que pues también trabajamos mucho con los ensayos, con carpetas de evidencia y así. Y en el caso de mi maestro Luis, él daba historia. Entonces el maestro Luis nos dejaba que investigáramos mucho. Y como les repito, era de mucha investigación. En esas investigaciones pues pasábamos a nuestras libretas. La mayoría de los materiales, los trabajos que entregábamos, la mayoría eran a mano. Entonces eso me ayudó a mejorar mucho mi letra. Y entonces, como le digo, mi maestro Luis era así de investigar mucho. Yo como que indagaba más en esos temas. Si nos decían, no, que tráigame algo nuevo, por ejemplo, de tal caso de la independencia de México, o no sé, así, pues ya buscábamos bastante información o cosas, o datos o curiosidades que pasaron, no sé. Y así, en esta etapa no hubo tanto apoyo de mis padres igual, porque por el trabajo les demandaba mucho, y como que sintieron ellos y que pues ya no era tan necesario porque pues ya estaba grande. Pero siempre he sido muy independiente y siempre he sabido hacer mis cosas, entonces nunca tuve ningún problema en materias o así. En esta etapa, aunque no hubo mucho de mis padres, tengo una tía, la que me ayudaba anteriormente, mi tía Nayeli. La verdad, esa tía siempre ha estado en todas mis etapas. Ella me regaló mi primer libro, se llamaba Cubole. Fue el primer libro que terminé. Me llamó mucho la atención porque hablaba de temas juveniles y cosas así. Entonces
yo como que me atrapó pues, y la lectura no se me hizo pesada, ni cansada, ni aburrida, mucho menos. Entonces de ahí descubrí que pues leer no tenía que ser aburrido. Y así, eso fue mi etapa de la secundaria. En prepa, ¿qué puedo decir de prepa? Fue una etapa más de... la verdad fue una etapa floja, y yo creo que eso tuvo consecuencias hoy en día, porque los maestros no eran muy trabajadores, se podría decir, eran poco flojos. No nos dejaban actividades, pero como que, ay, así. En la lectoescritura sí recuerdo muy bien a un maestro, pero nos dio muy poco tiempo porque de ahí se retiró, creo que se cambió de base, no sé, algo así. Ese maestro nos dejaba muchos ensayos, y siempre decía, si el ensayo está mal o no sé, o algo, siempre lo regresaba por lo mínimo que fuera, porque decía que siempre lo teníamos que hacer bien, porque en la universidad era lo que más nos pedían, y así. Entonces ese maestro fue ese que recuerdo más, que tuvo más impacto, porque sí aprendí algo de él. También en esta etapa, como digo, como no hubo tanto de los maestros, tuve una etapa conmigo misma que fue de que leía fanfics. Aquí fue cuando leí mi segundo libro. Así se le llama cuando son historias inventadas por personas, pues así. Era un libro algo para mí grande, pues, porque casi yo no leo. Era de 300 páginas. Y ese libro igual, pues, era muy bonito porque yo leyendo, como no tenía imágenes ni nada, yo me imaginaba las situaciones por las que pasaban esos personajes, y entonces yo como que me emocionaba o así. Entonces leer lo bonito que es, pues, leer un libro y que tú te imagines lo que está pasando, pues, ahí. Y también en esta etapa fue de que escribía mucho en mi diario, tenía un diario donde escribía mucho, dibujaba o así, aunque no hubo tanta influencia en la lectoescritura de en prepa. Por mi cuenta creo que aprendí mucho, o sea, como que lo reforcé. Y como le digo, en prepa no hubo tanta exigencia, ya ahorita lo vine a sentir más con la universidad, pero poco a poco pues nunca es tarde para ir aprendiendo. Y, o sea, yo ahorita en esta etapa en la que estoy, espero llenarme de conocimientos o reforzar mi lectoescritura, no sé. Eso ha sido todo, profe, espero le haya gustado mi video y nos vemos para la próxima.